de dónde tú vengas, si siguiendo el Espíritu estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. El maestro de Nazaret fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía, ¿de dónde saca tanta sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí sus hermanas? Entonces, ¿de dónde sacan todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesucristo dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versos 54 al 58. Hay que estar atentos al diablo que nos permite equivocarnos y tratar mal a los demás. La gran consigna del maestro de Nazaret es: trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Notas amables a la palabra de Dios, hoy viernes 30 de julio, año 2021. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Ubicados en ese capítulo 13, verso 54, Evangelio según San Mateo, aprendemos las normas de comportamiento social. ¿Cómo es de importante aprender en la vida a tratar a los demás, a dialogar con los demás, a convivir con los demás, a mirar a los demás, a respetarle la cultura a los demás, a respetarle la manera de ser y de hablar a los demás? Por eso una regla buena que puede una persona creyente, un excelente profesional, para convivir en una sociedad sería un letrero colocado en cantidad de partes de una sociedad que diga: trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. El Papa Francisco, de una manera muy sabia e inteligente, decía una frase de esas que él dice cada momento, llena de tanta sabiduría: el diablo habla como si fuera un maestro espiritual. Oigan esa frase del Papa Francisco: el diablo habla como si fuera un maestro espiritual. Es decir, hay que estar atentos y vigilantes, como dice la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque el diablo la Biblia lo describe como astuto, sagaz, inteligentísimo. Hace convencer a las personas de que están haciendo las cosas bien. A la persona le parece como que preguntarle si este Señor se llama Jesucristo, que tiene tanto talento, tanta sabiduría, tanta fuerza que sale de sus manos. Entonces a la gente le parece que eso es importantísimo: atacar a Jesús de Nazaret, sacarle en cara a sus hermanos y sus hermanas, recordarle el pueblo donde nació. Eso le parece importantísimo a una persona creyente. Entonces el Papa Francisco va a decir: hay que estar atentos porque el diablo habla como si fuera un maestro espiritual. Cuando es rechazado, entonces dice el Papa, crece y se vuelve más fuerte. Y Jesús lo dice: cuando el demonio es rechazado, busca compañía y una banda de personas y crece y se involucra entre las personas. Entonces a veces las personas creen que están tratando a los demás bien, que están haciendo las cosas bien, pero no es así. La primera conclusión en esta nota amable que aprendemos a ser buenos católicos, buenos creyentes, buenos practicantes: siempre usted trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Hay que tener en cuenta que la Biblia prevé varias cositas: las tentaciones que van creciendo, el juzgar a los demás, inmiscuirse en la vida de los demás, creerse juez de los demás, despreciar a los demás, perseguir a los demás, homofobia hacia los demás de las personas que están allá circulando en una sociedad, racismo. ¿Cuántas veces nos creemos gente buena y religiosa? Decía el Papa Francisco, nos creemos gente muy buena, muy religiosa, que nos la pasamos yendo a misa,
pero nuestra lengua es terrible contra los demás, decía el Papa Francisco. ¿Qué recomienda la Biblia? Como un sistema, cómo tratar a los demás, cómo tratarlos. Yo creo que habría que preguntarle eso a la Santa Biblia, que la Biblia nos enseña a todos cómo debo tratar a todas las demás personas. Entonces hablemos de tres casos en la Biblia. El primer caso es dos pueblos. ¿Cómo se tratan dos pueblos? Los unos son judíos y los otros son samaritanos. Y no se la llevaban bien, porque se criticaban el uno con el otro. Eso es algo así parecido como cuando una persona viene de un pueblo y la otra viene de una ciudad, o la otra vive en una capital, o el uno vive en Colombia y el otro dice, no es que yo vivo en Estados Unidos, no es que yo fui educado en Europa, no es que yo hablo 5 idiomas, no es que yo, es que yo, es que yo. Eso es ofensivo. Entonces, la primera regla que da la Biblia: a los judíos no les gustaban las personas que vivían en Samaria porque se creían mejores que los samaritanos. Intentaban no viajar por esas tierras y si veían un samaritano no le hablaban. Esa era la forma de comportarse. Y esa no es la forma correcta. Jesús enseñó que se debe tratar a las personas tal como le gustaría que trataran a ti. Podría significar eso la amabilidad con la persona. Jesús dijo que las personas se deben amar a los demás, segunda regla. Trate a los demás como te gustaría que trataran a ti. Regla número 2. Jesucristo pide a la humanidad que debe amar al prójimo y enseña esa palabra. Y esa palabra prójimo es la persona que siempre esté cerca de usted. Toda persona que esté cerca de usted, ese es su prójimo. Y cuenta una historia acerca de cómo tratar al prójimo. Hay un historiador y allí en la historia hay un hombre judío que viaja en un camino de Jerusalén a Jericó, que es un camino peligroso, montes empinados, aparecen los ladrones, hay una cantidad de rocas, hay viajeros, hay de todo. Entonces atracan a este pobre hombre y lo dejan malherido en el camino, y un sacerdote que viajaba por el camino vio al hombre herido, pero rápidamente se fue al sendero y siguió su camino. Pero después vino un levita y vio al hombre lastimado y cruzó de lado. Y por último pasó un señor de Samaria. Cuando vio que habían atracado a esta persona, se bajó del caballo y comenzó a atenderlo y ayudarlo. Comportamiento número 3. Para tratar a los demás en una sociedad, aprenda a bajarse del caballo. Oigan eso. Aprenda a bajarse usted del caballo. A la gente le gusta estar por encima de los demás. Es lo normal de cantidad de personas en una sociedad, o sentirse mejor que los demás. Entonces la Biblia lo educa a uno y le dice, ¿por qué no se baja del caballo? Este hombre se bajó del caballo y montó el enfermo en la cabalgadura y lo llevó. Es decir, le dio la mano. Eso es ser un buen samaritano. Lavó, vendó las heridas, lo puso en la propia mula, en su caballo, y lo llevó a una posada. ¿Qué demostró allí el samaritano? La bondad y la misericordia con las personas. Regla número 4. Trate a los demás con bondad y con misericordia. Sea un buen samaritano con las demás personas. Aprenda a perdonar 70 veces 7. Siempre esté atento y vigilante a no convertirse en juez de las demás personas. Hemos aprendido hoy cosas muy interesantes, ideas muy inteligentes que nos da la Biblia y el Papa Francisco para tratar a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Y mi hermano serás, dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será.